BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Alguna vez te has imaginado si existiera un documento escrito por alguien que vio a Jesús con sus propios ojos? ¿Qué pasaría si este documento hubiera sido escrito nada menos que por Poncio Pilato, el hombre que se lavó las manos de la crucifixión de Cristo? Bueno, hay relatos históricos sorprendentes que sugieren que Pilato pudo haber dejado un testimonio sobre el rostro de Jesús. Un registro que la historia ha tratado de ocultar. Hoy vamos a profundizar en este misterio y revelar detalles que podrían cambiar para siempre tu visión de Jesús y los eventos que rodearon su condena. Quédate hasta el final, porque la última revelación es la más impresionante de todas. Para entender el contexto de esta supuesta carta de Pilato, necesitamos remontarnos al momento más decisivo de su vida, el juicio de Jesús. Pilato era el gobernador romano de Judea, un hombre que representaba la autoridad del imperio sobre los judíos. Sin embargo, cuando Jesús fue llevado ante él, acusado por los líderes religiosos de blasfemia e insubordinación contra César, sucedió algo inesperado. Pilato interrogó a Jesús, pero no encontró en él ningún delito. El capítulo 18 de Juan, versículo 38, registra la famosa pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Esta pregunta revela a un hombre atribulado, enfrentado a algo mucho más grande de lo que podía comprender. La presión de la multitud, las advertencias de su esposa, que tuvo un sueño inquietante sobre Jesús, y el miedo a un levantamiento político, lo llevaron a tomar una decisión que marcó la historia. Se lavó las manos y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pero ¿olvidó Pilato este episodio o dejó algún registro acerca del hombre a quien juzgó? A lo largo de la historia han surgido informes de que Pilato escribió una carta al emperador Tiberio contándole todo lo que vio y oyó acerca de Jesús. Este documento, conocido como la Carta de Pilato a Tiberio, habría sido un testimonio personal sobre la aparición, los hechos e incluso la resurrección de Cristo. Una versión de esta carta describe a Jesús con una majestad que trascendía a cualquier ser humano. Según este relato, Pilato dijo que Jesús tenía ojos penetrantes, un rostro sereno y divino, y que su presencia inspiraba a la vez temor y paz. Además, menciona que su voz era potente y llena de autoridad como la voz de un rey. Pero, ¿por qué se habría borrado de la historia un documento tan importante? Si esta carta realmente existió, ¿por qué no figura en los registros oficiales? La respuesta puede estar en la política del Imperio Romano. Después de la crucifixión de Jesús, su mensaje comenzó a difundirse rápidamente. El cristianismo creció y, con él, la preocupación de las autoridades romanas. El emperador Tiberio, según algunas tradiciones, quedó impresionado por los informes sobre Jesús. Algunos historiadores sugieren que incluso consideró reconocer a Cristo como Dios, pero el Senado se lo impidió. Otros afirman que cualquier mención positiva de Jesús fue borrada sistemáticamente de los registros oficiales, porque el imperio no quería fortalecer un movimiento que ya estaba creciendo. Pero si Pilato realmente escribió esta carta, ¿qué nos revelaría sobre el verdadero rostro de Jesús? Curiosamente, a lo largo de los siglos, varios documentos antiguos han intentado describir el aspecto de Jesús.
Algunas descripciones lo muestran con rasgos judíos típicos de la época, mientras que otras, como la supuesta carta de Pilato, hablan de una belleza inusual, un rostro que mezclaba autoridad y humildad al mismo tiempo. La Biblia no describe directamente la apariencia de Jesús, pero el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 2, dice que él no tenía hermosura ni majestad para que le deseáramos. Esto puede indicar que su apariencia no era nada extraordinaria a primera vista, pero su presencia y autoridad eran innegables. Entonces, ¿qué pasó realmente con esta carta? ¿Fue destruido, oculto por los primeros oponentes del cristianismo? ¿O algún día descubriremos un registro que nos muestre exactamente cómo era Jesús? En los próximos minutos, exploraremos los misterios ocultos que rodean esta carta y analizaremos la evidencia de su posible existencia. Prepárate, porque las revelaciones que vienen a continuación son aún más sorprendentes. Pilato sabía que Jesús era un hombre extraordinario. A lo largo del proceso, se dio cuenta de que no estaba ante un delincuente común. La calma de Jesús, su postura ante las acusaciones y sus respuestas significativas dejaron perplejo al gobernador romano. Pero había algo más, algo que Pilato no podía ignorar: la mirada de Jesús. Muchos relatos históricos mencionan que Jesús tenía una mirada penetrante, capaz de traspasar el alma de las personas. Esta fue una de las razones por las que quienes lo vieron quedaron tan impactados. Cuando Jesús miraba a alguien, no era solo una mirada superficial, fue como si viera lo más profundo del corazón humano. Esta impresión pudo haber sido una de las razones que llevaron a Pilato a dudar antes de condenarlo. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ahora, imaginemos por un momento la escena. Pilato, sentado en su tribunal, mirando a los ojos de aquel hombre. Ve una mirada diferente a cualquier cosa que haya presenciado antes. Siente un malestar, una inquietud que no puede explicar. Él sabe que el hombre es inocente, pero está siendo presionado para tomar una decisión que marcará su vida para siempre. La tradición cristiana sostiene que Pilato no solo escribió sobre Jesús, sino que también sintió remordimiento por lo que hizo. Algunos relatos antiguos dicen que pasó el resto de su vida atormentado por la decisión que tomó. Se dice que su esposa, Claudia Procula, se convirtió al cristianismo y defendió la inocencia de Jesús hasta el final. Pero, ¿qué decía exactamente esta supuesta carta de Pilato? En una de las versiones conocidas, Pilato describe a Jesús como un hombre de estatura media, con cabello ligeramente ondulado y una barba bien definida.
Menciona que la piel de Jesús tenía un tono dorado y que su expresión transmitía una paz inexplicable. El detalle más impresionante, según esta versión, fue el modo en que se comportó Jesús. No mostró miedo, ni siquiera ante la muerte inminente. Si esta carta realmente existió, es probable que haya sido destruida u ocultada para evitar que la historia de Jesús ganara más fuerza. Pero ¿por qué alguien estaría interesado en eliminar este registro? La respuesta puede estar en el intento del Imperio Romano de suprimir cualquier información que pudiera fortalecer la fe cristiana. Los primeros cristianos se enfrentaron a una severa persecución. Cualquier documento que corroborara la divinidad de Jesús representaba una amenaza para el poder establecido. Por ello, muchos escritos fueron destruidos y otros permanecieron ocultos durante siglos. Pero esta carta fue borrada completamente de la historia, o quedan pistas a lo largo del tiempo que puedan llevarnos hasta ella. Si Pilato realmente describiera el rostro de Jesús, cambiaría por completo la manera en que el mundo ve la figura de Cristo. Durante siglos, los artistas han intentado representar a Jesús de diferentes maneras. Algunas imágenes muestran a un hombre de piel clara y ojos claros, mientras que otras muestran rasgos más cercanos a los de los judíos de la época. Pero si tuviéramos un testimonio directo de alguien que estuviera cara a cara con él, no habría más dudas. A lo largo de la historia han surgido diversas descripciones de Jesús basadas en tradiciones antiguas. Algunas fuentes apócrifas hablan de un hombre de gran majestad, mientras otras destacan su sencillez. La supuesta carta de Pilato encaja en este misterio y puede haber sido uno de los documentos más valiosos sobre la verdadera apariencia de Jesús. ¿Qué pasó realmente con esta carta? ¿Fue destruido o podría estar almacenado en algún archivo secreto esperando a ser descubierto? El hecho es que la existencia de este documento sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia cristiana. Pero hay un detalle aún más intrigante. Algunas versiones de esta carta no solo describen a Jesús, sino que también mencionan eventos sobrenaturales que ocurrieron después de su crucifixión. Se dice que Pilato informó al emperador Tiberio que ocurrieron fenómenos inexplicables en el momento de la muerte de Jesús. El cielo se oscureció, la tierra tembló y hasta los soldados romanos que lo crucificaron quedaron aterrorizados. Si este relato es cierto, significa que Pilato no solo presenció la presencia de Jesús, sino que también vio señales que indicaban que era mucho más que un hombre. ¿Qué creía realmente Pilato acerca de Jesús? ¿Sospechaba que estaba ante el Hijo de Dios? En los próximos minutos profundizaremos aún más en este misterio y exploraremos relatos históricos que pueden ayudarnos a comprender qué sucedió realmente. La verdad puede ser incluso más sorprendente de lo que imaginamos. Pilato no era un hombre fácilmente impresionable. Como gobernador de Judea, estaba acostumbrado a tratar con rebeldes, falsos mesías y líderes religiosos que competían por el poder. Pero con Jesús, algo era diferente. El relato bíblico deja claro que Pilato trató de evitar su condena. Preguntó al pueblo, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero, presionado por los líderes judíos y la multitud enardecida, se lavó las manos delante de todos, tratando de simbolizar que él no era responsable de la sangre de aquel justo. ¿Pero fue esta actitud solo un gesto político? ¿O acaso Pilato sabía en el fondo que estaba tratando con alguien mucho más grande de lo que imaginaba? Hay un detalle en los evangelios que sugiere que tuvo un momento de profunda duda. Su esposa, Claudia Prócula, le envió una advertencia urgente. Según el Evangelio de Mateo, Claudia tuvo un sueño inquietante esa noche y advirtió a Pilato que no se involucrara en la condena de Jesús. Este detalle no se puede ignorar.
Los romanos creían firmemente en los presagios y señales divinas, y que la esposa de Pilato haya tenido un sueño tan impactante que haya intervenido significa que algo verdaderamente sobrenatural estaba sucediendo. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Ahora, piense en esto. Pilato recibió un mensaje de su propia esposa diciéndole que no condenara a Jesús. Miró a Cristo a los ojos y vio algo que lo inquietó. Intentó razonar con la multitud y cuando no lo consiguió, se lavó las manos para simbolizar su inocencia. Esto sugiere que temía algo más allá de las consecuencias políticas de ese juicio. Y hay otro detalle aún más intrigante. Algunos documentos antiguos sugieren que Pilato pudo haber escrito al emperador Tiberio informándole de los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron durante la crucifixión. Uno de estos escritos menciona que al mediodía el cielo se oscureció inexplicablemente y hubo un gran terremoto. Muchos historiadores creen que estos acontecimientos fueron documentados fuera de la Biblia, incluidos registros romanos y textos de historiadores judíos de la época. Si Pilato realmente escribió sobre estos acontecimientos, ¿por qué desaparecieron estos documentos? Lo más probable es que fueran destruidos a lo largo de los siglos, especialmente durante la persecución de los cristianos en los primeros siglos del Imperio Romano. El gobierno romano no quería que hubiera registros que reforzaran la idea de que Jesús era más que un profeta. Pero hay algo aún más sorprendente. En algunos manuscritos antiguos hay menciones de que Pilato tuvo un cambio de corazón después de la muerte de Jesús. Algunas tradiciones cristianas orientales afirman que Pilato se convirtió al cristianismo, reconociendo que había condenado injustamente al Hijo de Dios. Si esto es cierto, entonces la historia de Pilato no termina con un simple acto de cobardía política. Por el contrario, puede ser que se arrepintiera y buscara la verdad sobre Jesús después de presenciar todas las señales que ocurrieron ese día. Pero ¿qué pasa con la famosa carta de Pilato? ¿Realmente describió el rostro de Jesús? Si es así, ¿cómo lo describió? Hay relatos de que Pilato mencionó la grandeza de Cristo, su aspecto sereno y su mirada que parecía penetrar el alma. Si esta descripción es verdadera, significa que tenemos uno de los primeros relatos escritos de la apariencia física de Jesús. Esto cambiaría por completo la forma en que el mundo ve su imagen, ya que a lo largo de los siglos diferentes culturas lo han retratado de diferentes maneras. ¿Existe todavía esta carta en algún lugar, escondida en antiguos archivos? ¿O fue destruida para siempre para evitar que el mundo conociera el verdadero rostro de Jesús? En los próximos momentos, exploraremos documentos históricos
y evidencias que puedan arrojar más luz sobre este misterio. Después de todo, la verdad acerca de Jesús no se puede borrar tan fácilmente. Si Pilato realmente escribió una carta detallando su impresión de Jesús, ¿dónde estaría ahora? Algunas tradiciones afirman que este documento fue enviado al emperador Tiberio y archivado en los registros romanos. Sin embargo, otros dicen que la Iglesia, temiendo que el contenido de la carta fuera mal utilizado, puede haber ocultado o incluso destruido este registro. Pero hay algo de lo que poca gente habla. En el siglo XIX aparecieron supuestos manuscritos que pretendían contener extractos de esta carta. En uno de ellos, Pilato describe a Jesús como un hombre de gran majestad, cuya presencia era a la vez humilde e imponente. Menciona que sus ojos tenían un brillo inusual, algo que parecía reflejar una luz interior. Este detalle es fascinante porque concuerda con las descripciones que los discípulos dejaron sobre Jesús. Juan, en el libro del Apocalipsis, habla de sus ojos como llama de fuego, una imagen poderosa que sugiere algo más allá de lo natural. Ahora, pensemos en la enormidad de esto. Si Pilato realmente escribió estas palabras, significa que se dio cuenta de que Jesús no era un hombre común. Sintió algo que lo perturbó profundamente, y eso explicaría por qué dudaba tanto en condenarlo. Además, hay una pregunta aún más misteriosa. En los escritos de Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, hay menciones de que Pilato fue llamado de nuevo a Roma y cayó en desgracia. Algunas versiones dicen que acabó suicidándose, incapaz de lidiar con la culpa de haber condenado a un inocente. Pero ¿qué hubiera pasado si antes de morir hubiera intentado enmendar su error? Hay informes de que en sus últimos años se retiró de la política y se sumergió en reflexiones sobre lo que presenció en Judea. Algunos incluso afirman que fue bautizado en secreto, convirtiéndose en seguidor de Cristo. Esta versión es considerada improbable por muchos estudiosos, pero si es cierta, significa que el hombre que intentó lavarse las manos de su culpa puede haber comprendido demasiado tarde que no hay suficiente agua para borrar el peso de una decisión equivocada. Y no podemos ignorar otro aspecto de esta historia. Los romanos estaban muy preocupados por la apariencia de sus emperadores y personajes públicos. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Era común realizar registros detallados de la fisonomía de personas importantes. Si Pilato describió a Jesús en su carta, es posible que haya seguido esta costumbre y proporcionado detalles específicos sobre su estatura, rasgos y expresión. Pero, ¿han llegado hasta nosotros algunas de estas descripciones? Existe un documento conocido como la Carta de Léntulo.
que circuló en la Edad Media y que se supone es un relato oficial romano sobre Jesús. Este texto lo describe como un hombre de apariencia serena, cabello largo y barba cuidada, con ojos brillantes y expresión de sabiduría. Sin embargo, la autenticidad de esta carta es muy cuestionada, ya que parece haber sido escrita mucho después de los acontecimientos descritos. Pero si la carta de Pilato realmente existió, ¿por qué no la hemos encontrado? ¿Ha estado escondida para siempre? ¿O existen copias desconocidas almacenadas en archivos secretos? Lo más impresionante es que esta no es la única pista que vincula a Pilato con un posible intento de comprender quién era Jesús. Hay inscripciones antiguas, encontradas en ruinas romanas, que muestran que Pilato reconoció el poder de Dios de alguna manera. En Cesarea Marítima se descubrió una piedra con una inscripción que menciona a Pilato y su papel como gobernador. Este hallazgo arqueológico prueba que fue una figura real y que su influencia fue significativa. Si Pilato quedó marcado por la presencia de Jesús, trató de dejar constancia de ello de alguna manera antes de que cayera en el olvido. Hay otros documentos escondidos esperando a ser descubiertos. ¿Qué pasaría si existiera un registro más confiable? Una pista que pudiera revelar el verdadero rostro de Jesús tal como lo vio Pilato. Este misterio nos lleva a un punto aún más profundo. La imagen de Cristo que conocemos hoy puede haber sido moldeada por tradiciones artísticas y culturales, pero ¿corresponde a la realidad? En los próximos momentos veremos las evidencias que pueden sacar a la luz el verdadero rostro de Jesús, cómo fue visto por quienes lo conocieron y cómo esto puede transformar nuestra comprensión de él. ¿Estás listo para este descubrimiento? Si realmente existiera un documento escrito por Pilato describiendo el aspecto de Jesús, cambiaría por completo la forma en que se registra la historia. Pero podemos confiar en los relatos históricos que han llegado hasta nosotros. Consideremos algo fascinante. A lo largo de los siglos, diferentes culturas y tradiciones han intentado representar a Jesús según sus propias características y visiones. En el arte bizantino, por ejemplo, a menudo se le representa con rostro sereno, barba y cabello largo, transmitiendo una imagen de divinidad y majestad. En la Edad Media, esta representación se estandarizó aún más, creándose el icono de Jesús que conocemos hoy. Pero hay una pregunta esencial. ¿Estas imágenes se basan en informes fiables o son simplemente interpretaciones artísticas? Si Pilato realmente describió a Jesús en su carta, esta podría ser una de las fuentes más antiguas y auténticas sobre su apariencia. Ahora, reflexionemos sobre algo aún más intrigante. En el siglo XX, los investigadores analizaron uno de los artefactos más controvertidos y misteriosos de la historia cristiana, el Santo Sudario. Esta tela, que muchos creen que es el sudario que envolvió a Jesús después de su crucifixión, tiene una imagen enigmática impresa en ella. La figura muestra a un hombre con barba, cabello largo y rasgos serenos, herido de manera similar a la descripción de la crucifixión. Algunos estudiosos creen que el Santo Sudario puede contener la clave para comprender cómo era realmente Jesús. Si comparamos esta imagen con las descripciones atribuidas a la carta de Pilato e incluso a la supuesta carta de Léntulo, encontramos sorprendentes similitudes. ¿Pero es una coincidencia? La ciencia moderna ha tratado de desentrañar este misterio. Los análisis de carbono 14 realizados en la década de 1980 sugirieron que el Santo Sudario fue creado en la Edad Media, lo que descartaría su autenticidad. Sin embargo, más recientemente, los expertos han cuestionado estas pruebas, afirmando que el material analizado podría haber sido contaminado por siglos de manipulación. Es más,
Investigaciones más avanzadas indican que la imagen de la sábana santa no fue pintada, dibujada o impresa mediante ningún método conocido, lo que hace que su origen sea un misterio aún mayor. Pero volvamos a la pregunta inicial. Si Pilato realmente describió a Jesús con detalle, ¿podría su carta haber servido de base para alguna de estas representaciones? ¿O fue ocultado para evitar que un informe directo del gobernador romano influyera en la imagen que la Iglesia consolidó a lo largo de los siglos? Y hay otro detalle curioso. En algunos documentos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, Pilato aparece en una posición muy diferente a la que conocemos en los evangelios canónicos. En estos textos muestra respeto por Jesús e incluso parece reacio a condenarlo. Hay versiones que sugieren que su esposa, Claudia Prócula, se hizo cristiana e influyó en Pilato para que viera a Jesús de otra manera. Si esto es cierto, podría explicar por qué Pilato habría escrito una carta sobre él. Pero si este documento realmente existió, ¿cuál habría sido su destino? Aquí entramos en un territorio aún más controvertido. Algunos investigadores sugieren que en los primeros siglos del cristianismo, muchos documentos fueron destruidos o simplemente se perdieron. La iglesia primitiva enfrentó una intensa persecución y no era seguro mantener registros escritos sobre figuras controvertidas. Además, los romanos consideraban a Jesús un agitador y cualquier texto que lo retratara de forma positiva podía considerarse peligroso. Pero existe una posibilidad aún más sorprendente. ¿Qué pasaría si la carta de Pilato nunca fue destruida, sino escondida en algún lugar? Existe todavía, escondido en antiguos archivos o colecciones privadas. Si alguna vez se encuentra este documento, podría arrojar luz única sobre Jesús, no solo como figura religiosa, sino también como personaje histórico. Imagine el impacto de una descripción directa de alguien que estuvo presente en los eventos más cruciales de la vida de Cristo. Nos encontramos ante un misterio profundo que continúa desafiando a estudiosos e historiadores. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente existió esta carta? Y si se descubriera hoy, ¿cambiaría nuestra comprensión de Jesús? Deja tu opinión en los comentarios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.